Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública, que está fijada para el día de hoy, para el día 18 de abril del año en curso. Buenos días. Bueno, damos inicio a al orden del día de la comisión fijada para el día de hoy. El primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. La secretaria tiene la palabra. Señora secretaria, cuando usted proceda. Muchísimas gracias, señora presidenta. El orden del día de la Comisión de Administración Pública del día 18 de abril es el siguiente. Como punto primero, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo es la elaboración del dictamen a la propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura. El tercero, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Administración Pública o persona en quien delegue, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Como punto cuarto, comparecencia de otras entidades o personas del excelentísimo señor delegado de Gobierno de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre su gestión durante la pasada huelga general y sobre determinados incidentes producidos en el transcurso de la misma en la ciudad de Mérida, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Como punto quinto, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 225C. ¿Tiene valorado la Junta de Extremadura el ahorro que la Consejería de Agricultura ha obtenido en el último año como consecuencia de la reducción en sus servicios centrales de personal y servicios de GPEX? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Como punto sexto, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de los responsables de la Asociación de Agrupaciones de Protección Civil, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre las acciones propias y complementarias y o en colaboración con otras entidades en materia de protección civil en el territorio de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Como punto último del orden del día, la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de los responsables de la Plataforma Extremeña de Voluntarios de Protección Civil, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre las acciones propias y complementarias y o en colaboración con otras entidades en materia de protección civil en el territorio de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de esta Cámara. Señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Procedemos a aprobar, por supuesto, si procede el acta de la sesión anterior. ¿Existe algún tipo de...? Bueno, pues aprueba por asentimiento. El segundo punto es la elaboración del dictamen de la propuesta de ley del Gobierno Abierto de Extremadura. Y voy a relatarles cómo va a ser el debate y luego la votación de las diferentes enmiendas, de las 31 enmiendas que se han presentado a esta ley. Disponen ustedes del informe de la ponencia que recomienda la incorporación de esas enmiendas que se formularon y además que fueron formuladas de manera conjunta por acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Así los ponentes proponen la incorporación de todas las recomendaciones que aparecen también en esa ponencia. Respecto a estas cuestiones dispondrán de un turno aproximadamente como máximo, si ustedes lo tienen a bien, sus señorías, de 5 minutos, donde los señores portavoces o bien los diputados relatores designados para hacer la ponencia dispondrán de ese tiempo, donde se expresarán la posición favorable o no a la introducción de todas las enmiendas y de la aceptación de las recomendaciones del informe y, si lo desean, una breve presentación o defensa de la propuesta. Y posteriormente se someterá a votación única las 31 enmiendas formuladas como la aceptación del informe de la ponencia y finalmente se aprobará
se someterá a votación el texto de la propuesta de ley modificada por la introducción de esas enmiendas que sean aprobadas. Por lo tanto, iniciamos ese turno de los diferentes portavoces de menor a mayor, así que el primer grupo sería el grupo parlamentario de Izquierda Unida Verde SIE, el señor Casco, que dispone, como ya le he dicho anteriormente, de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. No voy a agotar esos 5 minutos. Estamos a favor, obviamente, de la ponencia de la comisión. Las enmiendas han sido consensuadas entre las tres fuerzas políticas, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Culmina con esta acción el trabajo que venimos realizando para dotar a Extremadura de una ley de gobierno abierto que asegure la máxima transparencia en la toma de decisiones del Ejecutivo, que consagre el derecho a la información de los ciudadanos y al mismo tiempo permita a los extremeños conocer de primera mano y el día a día de cómo es su administración. Por lo tanto, son derechos, son deberes para la administración. La ponencia también hemos consensuado entre las tres fuerzas políticas que hemos propuesto la ley los cambios fundamentales y esencialmente para mejorar el texto. Es decir, aquí no ha habido ninguna supresión de derechos ya conquistados a lo largo de la tramitación parlamentaria seguida hasta el momento. Al contrario, lo que se ha hecho ha sido mejorar en este sentido, recogiendo algunas indicaciones formuladas por el Consejo Consultivo, y en este sentido vamos a votar, obviamente, favorable y con ello conseguir que en el próximo pleno ya se pueda aprobar esta ley de manera definitiva y los extremeños cuenten con esta importante herramienta que sin duda va a cambiar muchas cosas en la forma de hacer y en la forma de gobernar de los distintos ejecutivos que hay en esta región. Gracias, don Víctor. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don César Ramos como ponente de esta ley. Gracias. Bueno, hoy un día más venimos aquí a hablar de la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. Es cierto que nosotros hemos hablado mucho, los medios de comunicación no han hablado tanto. Se ha solapado el debate de la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura con el debate nacional sobre la Ley de Transparencia, y es curioso que una ley que es mucho más ambiciosa que la ley nacional, que es mucho más revolucionaria que la ley nacional, esté, entre comillas, pasando bastante más desapercibida que la ley nacional. Nosotros, cuando decidimos entre los tres grupos ponernos de acuerdo en una ley que tenía que ser referencia en lo que es gobierno abierto en este país y para otros países, decidimos que la información pública, en qué se gasta el dinero, debe ser público porque es de los ciudadanos, porque al final el uso que se hace de dinero de los ciudadanos tiene que ser público. A mí me resulta curioso ver cómo cada día a nivel nacional se entra en el debate o se habla del debate si la Casa Real, por ejemplo, tiene que aparecer en la Ley de Transparencia, cuando al final no están haciendo uso de su dinero, sino de dinero de los ciudadanos, y como aquí ese debate nunca nos lo hemos planteado, porque siempre consideramos que cualquier dinero público tiene que estar sometido a la transparencia y que todos los ciudadanos puedan conocer qué se hace con ese dinero. Yo me alegro y me felicito, y nosotros desde el Grupo Socialista nos felicitamos, que al final haya una ley, que vaya a haber una ley en Extremadura de gobierno abierto, que sea referencia, que se vaya a aprobar por unanimidad de los tres grupos, que todas las enmiendas se hayan presentado por unanimidad. Es cierto que ha sido un trabajo que puede ser también referencia porque nos hemos puesto de acuerdo absolutamente en todo, en cada punto y en cada coma de la ley, y al final no lo hemos hecho además en una ley de mínimos, lo hemos hecho en una ley de máximos. Creo que es una referencia, va a ser una referencia, y yo terminar la intervención felicitando al resto de grupos por el esfuerzo que se ha hecho para conseguir que sea una ley como va a ser y que además se haya hecho por unanimidad. Gracias, don César. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Ramírez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar también ser más breve, como lo han sido el resto del grupo parlamentario. Nuestro grupo parlamentario empieza por donde terminó otro grupo parlamentario y quiere felicitar también a los tres grupos parlamentarios por el consenso alcanzado no solamente en la ley, sino en estas 31 enmiendas que conjuntamente hemos registrado y vienen a mejorar notablemente el texto legal. Y también felicitar, como no, al Gobierno, que ha estado codo con los tres grupos parlamentarios, con el consejero de Administración Pública a la cabeza, también con su secretaria general y todo el personal técnico de la consejería, porque hay que decirle a los ciudadanos que el Gobierno ha participado activamente con todos los grupos parlamentarios en que esta ley sea una realidad. Las 31 enmiendas que sus señorías tienen en la carpeta, la mayoría de ellas son
de carácter técnico, son simplemente de redacción, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Extremadura. Bien, en este punto me gustaría subrayar, y así se lo pido al resto de los grupos parlamentarios, si lo tiene bien, que la enmienda número 23, donde hablamos del artículo 38, aparece una abreviatura CCAA en relación a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Creo que un texto legal no puede permitirse estas abreviaturas, es decir, no cuesta nada utilizar el léxico correctamente y definir Comunidad Autónoma de Extremadura, para que no genere ninguna confusión. Por lo demás, estamos conformes y aprobaremos todas las enmiendas que hemos registrado conjuntamente todos los grupos parlamentarios. Quiero hacer especial referencia también a las enmiendas 43 y 44, donde hacen efectivamente que esto sea una ley, donde hace que el derecho del ciudadano a reclamar sea efectivo y donde se establece también un régimen de recursos por si no se atienden a estas reclamaciones ciudadanas. Y, cómo no, también hacer referencia a esa disposición adicional séptima, donde se establece una remisión a una normativa que se desarrollará, ya presentada por el consejero de Administración Pública, como es el Estatuto de Cargos Públicos, donde se determinarán las sanciones que lleven aparejadas el incumplimiento de esta ley, porque una ley tiene que tener vocación efectivamente de cumplimiento. Y cualquier ciudadano que leyera la ley, pues dice, aquí no se establecen sanciones, va a aparecer una declaración de intenciones, nada más lejos de la realidad, porque tanto los tres grupos parlamentarios como el Gobierno estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento efectivo de esta ley, y por eso hacemos una remisión a esa disposición adicional séptima, donde se establecerán las sanciones correspondientes. Por lo demás, decir que mi grupo parlamentario nunca ha confundido lo que son los partidos o los grupos parlamentarios con las instituciones. Gobierne quien gobierne, siempre hemos pedido transparencia, así nos hemos comprometido, así lo vamos a hacer aprobando esta ley, que será sin ninguna duda un granito de arena en esa lucha institucional o de representación política que también nos azota, acercando a la Administración y los gobiernos a los ciudadanos, demandando esa exigencia de los ciudadanos desde hace ya, yo diría que incluso alguna década. Bien, nada más, simplemente agradecer de nuevo a los tres grupos parlamentarios, al Gobierno, felicitar también a todos los que han comparecido en la ponencia de esta Comisión de Gobierno Abierto, que nos han informado de aspectos polémicos que nos han abierto quizás la luz a los tres grupos parlamentarios. Felicitar también a aquellos ciudadanos que han participado activamente en la elaboración de esta ley a través de la página web que se habilitó a tal efecto, y simplemente decir que contará con el voto favorable de nuestro grupo parlamentario. Gracias, don Francisco. Y seguidamente iniciamos la voto a favor de las 31 enmiendas formuladas. Bueno, teniendo en cuenta esa pequeña modificación que ha dicho don Paco del artículo 38, en contra nada, por lo tanto, por unanimidad se aprueban las 31 enmiendas que modificarán los términos de la propuesta de ley. Votaremos seguidamente el texto articulado, la exposición de motivos y el índice de la propuesta con las modificaciones derivadas de la aprobación de las enmiendas. Por lo tanto, pasamos también a votación. ¿Votos a favor del texto de la propuesta de ley modificada por la introducción de las enmiendas aprobadas? En contra no hay, por lo tanto, por unanimidad queda aprobado el texto de la propuesta de ley del Gobierno Abierto de Extremadura, modificado por la introducción de las enmiendas que han sido introducidas. El dictamen de esta comisión respecto a la propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura será remitido al señor presidente de la Cámara para su tramitación posterior ante el Pleno. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. El punto 3.1 es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Administración Pública o persona en quien delega los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local de Extremadura. Está formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista. ¿El portavoz va a ser don Alfredo? No. Don Juan Manuel Hernández. Pues sabe que tiene una intervención de 5 minutos, bueno, pues para argumentarla. Mucho menos, señora presidenta. Gracias. Señor Curchero, don Saturnino, gracias por su comparecencia, por atender la petición del Grupo Socialista.
Tan breve como que en este caso, en esta comparecencia, lo que queremos es que ustedes nos ilustren, nos informen de las pretensiones que tiene la Junta de Extremadura al respecto del mencionado proyecto de ley de coordinación de policías locales, porque desde hace ya más de un año se viene anunciando de manera reiterada y aún no conocemos lo más mínimo del citado proyecto, ¿no? En este sentido, que queremos que usted nos informe para poder, de alguna manera, empezar a trabajar desde la oposición para, de alguna manera, aportar o enriquecer el propio proyecto de ley. Y en este sentido lo que queremos es que usted nos informe, ¿no? Ya sabe usted que se hizo hace más de un año por parte del presidente de la Junta de Extremadura, señor Monago, en el despacho de entrega a policías locales de una promoción. Se hizo público que iba a salir ya inmediatamente la ley de coordinación, incluso dio algunos detalles de la misma. Usted mismo antes de las Navidades, en el mes de diciembre, también apareció en los medios de comunicación que estaba ya a punto de caramelo el citado anteproyecto. Y bueno, y aparte de que desde el inicio, la primera comparecencia del consejero para informar sobre las líneas de actuación de su consejería, también anunció la misma medida, ¿no? O sea que en ese sentido lo que queremos, señora presidenta, es que nos informe el señor director general para poder empezar a hacer nuestra tarea. Nada más y muchas gracias. Gracias, don Juan Manuel. Intervendrá ahora el director general de Administración Pública, Justicia e Interior, don Saturnino Corchero. Bienvenido, buenos días otra vez. Y tiene una intervención de 15 minutos. Buenos días, señora presidenta, miembros de la mesa, señores y señoras diputados, medios de comunicación que nos acompañan, a todos los asistentes, buenos días. En primer lugar, unirme a la felicitación a esta asamblea por esa unanimidad en la ley de transparencia. Yo creo que la materia así lo exigía y esta asamblea ha respondido con esa unanimidad en esa materia tan importante como es la transparencia en la administración. Simplemente unirme a esas felicitaciones que anteriormente acabo de escuchar. Efectivamente, comparezco ante esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Siempre es un honor y viene uno en ese afán de transparencia con total complacencia a explicar o intentar explicar pues, distintas iniciativas del Gobierno de Extremadura o de la gestión del Gobierno de Extremadura. En este caso, en materia de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Efectivamente, como ya se ha manifestado en ocasiones anteriores, tanto el consejero, nuestro presidente, desde esta Dirección General, en otras comparecencias, hemos indicado que se está abordando efectivamente la elaboración de una nueva ley regional de coordinación de policías locales y de su desarrollo reglamentario. Entendemos que es necesaria esa iniciativa y, además, vamos a proponer que esa iniciativa sea consensuada pues, por todos los agentes implicados. La Federación de Municipios y Provincias de aquí de Extremadura, las diferentes asociaciones de policía, los grupos parlamentarios, como no puede ser de otra forma, de esta asamblea y, en definitiva, también de los sindicatos. Por tanto, es intención elevar a este Parlamento un proyecto de ley que contenga, supongo, una revisión en profundidad de esa ley de coordinación de policías locales. Cuando se va a abordar una iniciativa de esta envergadura, una iniciativa normativa, resulta necesario, entiendo, analizar el marco competencial y el marco regulatorio vigente. El marco competencial, hay que indicar que la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española, en su artículo 149.1.29, que indica que es competencia exclusiva del Estado la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de las policías por las comunidades autónomas en la forma que establezcan sus respectivos estatutos. Pero, lógicamente, hay competencias de la comunidad autónoma en esta materia. Y la comunidad autónoma no contempla en su Estatuto de Autonomía, aprobado en la Ley Orgánica 1/2012, de 28 de enero, la posibilidad de creación de policía autonómica, por lo que el ejercicio de funciones en materia de seguridad pública desarrolladas por nuestra comunidad autonómica devienen o derivan del ejercicio de competencias propias y exclusivas, como son las siguientes: la coordinación y demás facultades previstas en la Ley Orgánica correspondiente en relación con las policías locales, y que es el motivo por lo que nos trae hoy a esta comparecencia. También en materia de protección civil y emergencia, como he reseñado en otras ocasiones, y espectáculos y actividades recreativas.
Ese es el ámbito en el que se circunscribe, en concreto, pues adscritos esas competencias a esta Consejería de Administración Pública, en concreto a esta Dirección General, a través de los respectivos servicios, como son el de Interior y Espectáculos Públicos, la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, la Unidad de Protección Civil, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112. Ese es el marco de la seguridad pública en Extremadura y de las competencias de la comunidad autónoma. El marco regulatorio vigente en la materia, muy sucintamente, la normativa estatal, la Constitución Española de 1978, en su artículo 148.1, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, y habla de la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, asimismo, en el artículo 9.1, corresponde a las comunidades autónomas la competencia exclusiva, eso es importante, en estas materias, la coordinación y demás facultades previstas en la correspondiente ley orgánica en relación con las policías locales. Y después la ley reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 25.2, también hace referencia a la materia de seguridad, en concreto a las competencias municipales. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado también establece en su articulado y atribuye a las comunidades autónomas coordinar la actuación de las policías locales mediante el ejercicio de una serie de funciones, estableciendo normas marcos y propiciar la homogeneización mediante medios técnicos, uniformes, retribuciones, etcétera. Y después el Estatuto Básico también hace referencia, el Estatuto Básico del Empleado Público también hace referencias importantes en esta materia o referencias que es necesario atender o recoger nosotros en nuestra normativa autonómica. Esa es la normativa vigente a nivel estatal. La normativa vigente en el ámbito regional, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 1/1990, 26B, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, modificada por la Ley 4/2002, de 23 de mayo, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, que aprueba las normas marcos de las policías locales de Extremadura, y el Decreto 204/2008, sobre la uniformidad y acreditación de las policías locales de Extremadura. Y la orden de 15 de mayo de 1991, en materia del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Policías Locales. Analizado ese marco competencial y el marco regulatorio vigente, que yo entiendo importante para contextualizar la situación, procede a analizar esa iniciativa normativa a la que me acaban de referenciar. Reitero, habiendo concretado ese título competencial para afrontar la reforma o la aprobación de la legislación sobre la que se informa, como acabo de indicar, de conformidad con lo dispuesto en el 9.1.41 del Estatuto de Autonomía y el 39.52, los artículos 39 y 52 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Comunidad Autónoma de Extremadura ejerce la competencia exclusiva en materia de coordinación y demás facultades previstas en relación con las policías locales de su territorio, sin más límites que los dispuestos, lógicamente, en la Ley Orgánica que acabo de referenciar y en la Ley de Base de Régimen Local. Y en su virtud, el título competencial se promulgó esa Ley de 1990 de Coordinación de Policías actualmente vigente y que solo se ha modificado puntualmente en el 2002, pero con unos aspectos muy concretos. Acotado ese marco, como decía, legislativo existente y en concordancia al informe, con el informe se solicita en esta comparecencia, es oportuno analizar la conveniencia y oportunidad de las dos posibles actuaciones. Bien, acometer una reforma parcial de los aspectos esenciales de esa Ley 1990 o, por otro lado, la elaboración y la aprobación de una Ley de Coordinación de Policías Locales completa y extensiva a toda su regulación. De esas posibles actuaciones que acabo de exponer, de esas dos, nos decantamos, lógicamente se ha decantado el Gobierno de Extremadura por abordar una ley completa y un nuevo proyecto de ley en toda su extensión, aparte del desarrollo reglamentario oportuno posterior a esa ley, comprensivo de un texto legal uniforme, adaptado a la nueva realidad social y funcional, tanto de la sociedad extremeña en general como de otros colectivos policiales en particular, en donde se establezcan con riguroso respeto al principio de la autonomía municipal, esto es importante, los criterios y sistemas, instrumentos básicos y necesarios que permitan fijar las bases comunes en el régimen jurídico de los servicios públicos de seguridad local, articulando los instrumentos precisos para propiciar las mejoras técnicas, organizativas y de homologación técnica profesional de sus funcionarios sobre la base de estableciendo unos criterios generales de acceso, promoción, movilidad, formación de segunda actividades comunes que mejoren su profesionalidad y eficacia. El tiempo transcurrido, efectivamente, desde la aprobación en 1990, la experiencia adquirida durante su vigencia, así como las deficiencias o, digamos, lagunas puestas de manifiesto en su aplicación, justifican la conveniencia de una nueva ley, completa ley, como acabo de indicar, en materia de coordinación de policías locales, con el objeto de abordar esas mejoras técnicas y organizativas, atender las necesarias exigencias que la sociedad demanda en materia de seguridad pública local y promover un servicio policial más próximo, más eficaz y más moderno de cara al ciudadano.
Con la nueva ley, de la que se dispone ya de textos articulados prácticamente por nuestra parte ya redactados desde el Gobierno de Extremadura, se pretende en líneas generales redefinir la coordinación, entendida como instrumento para la armonización y homologación de los cuerpos de policía local, adaptar y consolidar los criterios de organización de derechos y deberes de los funcionarios de la policía local, adaptar el estatuto básico del empleado público, las previsiones relativas a la selección, promoción y movilidad de la policía local, tema importante, incorporar a sus sucesivas reformas legislativas acometidas en la legislación estatal con incidencia en la seguridad pública local, tales como la creación de cuerpos de funcionarios para el ejercicio de funciones relacionadas con la ordenación del tráfico del casco urbano, por ejemplo, el fomento de la policía de proximidad y el desempeño de funciones de policía judicial para la policía local, y así como la asociación de municipios limítrofes para la presentación de servicios de policía local. Entendemos que abordar esta legislación nos antoja fuera de obstáculos, dados los intereses en juego, lógicamente, y las diferentes administraciones implicadas, fundamentalmente la local, a la que habrá que tener muy en cuenta, al igual que a los agentes sociales, grupos parlamentarios, como he indicado anteriormente y al principio de esta intervención, a todos los colectivos interesados a la hora de formar un texto legal que haya de iniciar su tramitación parlamentaria. Quiero referenciar que desde la Dirección General de Administración Local, el objeto es la elaboración de esta nueva ley, un marco jurídico único y de aplicación uniforme para todos los cuerpos de policía local y auxiliares de la Policía Local de Extremadura. Se trata de poner de los criterios y sistemas y herramientas para fijar unas bases comunes de igualdad de recursos y dotaciones de los cuerpos de Policía Local de Extremadura, contando, como decía, con todos los representantes, sectores implicados, como no puede ser de otra forma. Yo creo que ha llegado el momento ya de abordar esa elaboración de una nueva normativa de policías locales en Extremadura, el objeto de regular todo el ámbito de la seguridad local. Es importante, asimismo, abordar este cambio normativo porque así lo demanda la realidad social y los ayuntamientos de la región. En este periodo de un año y pico de gobierno, efectivamente, así nos ha llegado y es necesario adaptar las policías locales de Extremadura a los nuevos tiempos. Para precisar, un poco estos son los principios principales en materia de coordinación de policías locales. Y en materia procedimental, efectivamente, desde la Dirección General ya tenemos un texto articulado que en próximos días convocaremos la comisión, si no está ya convocada, porque se dio indicación de que a lo largo de esta semana convocásemos una comisión de coordinación de policías locales para finales de mes o primeros del mes que viene. Se le va ya a elevar a esa comisión de coordinación de policías locales el texto articulado que nosotros proponemos. Lógicamente, como bien ha referenciado en su exposición, es afán, lógicamente, de esta Dirección General, de la Consejería de Administración Pública, el que ese texto, lógicamente, sea, como no puede ser de otra forma, primero consensuado con esos agentes intervinientes que acabo de referenciar, y no ser solo consensuados, sino que una vez que se les traslade el texto, lógicamente hagan todas sus aportaciones, todas sus indicaciones, y seguramente, y además lo afirmo, pues será tremendamente enriquecido pues con las aportaciones tanto de los grupos parlamentarios, que en breves fechas, cuando lo elevemos a la comisión, es decir, en pocos días, se les trasladará a sí mismo, y pretendemos también tener alguna reunión con ustedes para trasladarles ese texto y que hagan las aportaciones. Decía, lógicamente, de ese traslado, lógicamente entendemos, como no puede ser de otra forma, que resultará un texto más enriquecido que el que nosotros podamos originalmente haber incubado desde la Administración autonómica, desde el Gobierno de Extremadura, en este caso desde la Consejería de Administración Pública. Muchas gracias. Gracias, don Saturnino. Ahora tendrán los diferentes grupos parlamentarios, los portavoces, un tiempo de 10 minutos de menor a mayor. Por lo tanto, don Víctor, como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y, efectivamente, en cuanto usted nos remita el proyecto de ley, nosotros estaremos encantados de analizarlo, de verlo y de aportar, si así lo consideramos conveniente, las iniciativas que sean precisas para mejorarlo. En todo caso, ya nos pronunciaremos con mayor detenimiento una vez que conozcamos en profundidad el contenido del mismo. Nada más. Gracias, don Víctor. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Juan Manuel Saúste, que tiene 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Pues de poco
nos ha valido la comparecencia, señor Corchero. Esperamos haber ampliado un poquito más nuestro conocimiento al respecto en las pretensiones de la Junta de Extremadura, y más concretamente de su dirección general, que está al frente de esta empresa, pero nos avanza usted muy poquito más allá de lo que pueda decir poco más que el índice general del anteproyecto, ¿no? Para poder de alguna manera discernir o orientar el texto de manera antes que vea la luz, ¿no? Sí debo advertirle o decirle o recomendarle, usted sí que de verdad que ha dicho algo parecido, de que sería bueno que los grupos parlamentarios, independientemente de otros colectivos que también sería idóneo, tuviéramos de alguna manera el texto antes de que el texto fuera de alguna manera hecho público, ¿no? Porque es que luego el enmendar es fácil, pero el aceptar las enmiendas no es tan fácil. Y se lo digo por propio conocimiento, ¿no? O sea, no es fácil para un gobierno aceptar enmiendas a aquello que ha forjado él, ¿no? Entonces siempre es mucho más fácil, antes de que se haga público una cosa, intentar incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios, en este caso también de los sindicatos, como instituciones representativas del propio personal que compone la policía local, ¿no? Entonces, nuestro ofrecimiento a conocer el texto de manera que podamos aportar lo que sea conveniente, ¿no? Sabe usted que en el 2010 ya hubo un anteproyecto de ley muy amplio, muy prolijo, que no vio la luz al final y que sería también un punto de partida de encuentro para aprobar el texto definitivo, donde se deben abordar cuestiones que chirrían mucho del sector, ¿no? Concretamente de los policías locales. Estamos hablando que en nuestro territorio el 90 y mucho por ciento es la policía, no está la policía local, porque en los municipios que componen esta comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos no tienen policías locales, y entonces queda reducido a un núcleo de población mucho más importante, también numeroso en este caso, donde está la mayor parte de la población, pero que hay cuestiones que desde el propio sector, desde la propia ciudadanía, se vienen demandando de manera eterna ya, y de alguna manera que también se hizo algo en el Gobierno central, que es el competente en la materia, de ofrecer la posibilidad de mancomunar los servicios policiales más allá de lo que es la colindancia en el término municipal, ¿no? Si se pudiera de alguna manera legal ir profundizando en esa materia, sería muy conveniente para la peculiaridad y la propia idiosincrasia de nuestra comunidad, ¿no? También hay una gran preocupación en el sector por parte de los agentes, de los policías locales, principalmente de las grandes poblaciones, en cuanto a la carrera profesional, ¿no? Que no se deje eso en manos exclusivas de una concejalía, de un ayuntamiento, que luego al final se producen alteraciones e interpretaciones más allá de lo que la propia ley pueda contemplar, y se frustran muchas aspiraciones por parte de los propios trabajadores de la seguridad de la policía local, ¿no? También, de alguna manera, que la ley de coordinación deje muy clara lo que es la terminología en otras nomenclaturas de inferior rango a lo que es la policía local, a los agentes, ¿no? El término auxiliar de policía local y demás, que eso, y más dado en estos momentos actuales de crisis y de restricciones, que no se malutilicen los términos para ahorrar económicamente y que se devalúe de manera notoria y de manera sustancial la calidad de los servicios, ¿no? Sino que eso deben ser excepciones a la norma general. También es muy demandado por el sector que se cree la Comisión de Seguridad y Salud Laboral por parte de la policía local, dado que el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así lo tienen, ¿no? Bueno, y poco más. Yo creo que lo que sí le pedimos a usted, y que dé traslado a su consejero y al propio Gobierno, que este anteproyecto de ley que se viene anunciando de manera reiterada y prolongada en el tiempo, pues sea fruto de la adecuación y la adaptación de la normativa, que eso sí coincidimos, ya ha quedado obsoleta hace tiempo, que sea una adaptación a la nueva realidad,
y que de algún modo que es también una preocupación que tienen los propios policías y más concretamente de la población más numerosa de la comunidad de la policía de Badajoz, a ver si va a ser este anteproyecto de alguna manera la revancha del señor Monago cuando fue concejal de Badajoz con aquella intentona que tuvo de recomponer y de adecuar a la policía local en aquellos momentos y que quedó frustrada, que no sirva este anteproyecto de ley para de alguna manera desquitarse de aquello que no pudo hacer, ¿no? Simplemente no es una advertencia, simplemente quiero recordarlo para que esto sea de verdad una ley, pues si puede ser como esta que hemos visto anteriormente en el dictamen anterior, producto y del consenso y de la unanimidad de todos los afectados en la materia. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Juan Manuel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Inés Rubio por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, director general de Administración Local, Justicia e Interior. Pues nos alegra enormemente que comparezca usted ante esta sede parlamentaria al objeto de informarnos de cuáles van a ser los trabajos o cómo se están desarrollando los trabajos en ese proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Un trabajo que sin duda es necesario, es fundamental, es básico para hacer y llevar a cabo una coordinación de las policías locales de Extremadura y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, trabajando desde ese consenso de todos esos sectores implicados en el ámbito de lo que es la seguridad local. No olvidemos que la Ley de Coordinación de Policías Locales que actualmente está vigente se remonta al año 1990 y que solamente ha sido objeto de modificaciones puntuales, en concreto en el año 2002, para llevar a cabo una revisión de aspectos muy concretos y determinados. Sin embargo, digamos que el proyecto que ahora se plantea es mucho más ambicioso, un proyecto que viene de la mano del Gobierno de Extremadura, del Gobierno del Partido Popular, porque lo que pretende es abarcar y abordar un proyecto de ley completo, una nueva ley de coordinación de policías locales de Extremadura, que trata fundamentalmente, como ha quedado expuesto por el ilustrísimo director general de Administración Local, mejorar la profesionalidad y la eficacia, y siempre con ese respeto, como no puede ser de otra manera, a ese riguroso respeto al principio de autonomía municipal. Así se ha expuesto por parte del director general que se pretende que se trate de una nueva normativa que sea el resultado de ese consenso, como decía anteriormente, pero que también pues sea el éxito colectivo de esa participación activa de todos esos sectores implicados en las distintas reuniones y comisiones que se vendrán a desarrollar a partir del mes de septiembre, pues en el marco de esa Comisión de Coordinación de Policías Locales. Desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida no podemos más que hacer una valoración muy positiva de la necesidad de abordar la elaboración de una nueva normativa en este ámbito, porque consideramos que es fundamental que se lleve a cabo ese cambio rotundo en este ámbito por dos razones muy fundamentales, que ha expuesto de manera determinante y clara el director general. Primero, porque lo demanda la realidad social y funcional y los propios ayuntamientos de la región. En todos los ayuntamientos hay discrepancias y conflictividades en tanto en cuanto no olvidemos que existen numerosos cuerpos de policía local en distintos municipios, que al final lo que esto hace es que haya una dispersión desde lo que es el ámbito de la regulación normativa en el ámbito local. Por lo tanto, con esta ley lo que se va a pretender es llevar a cabo un texto único, un texto de aplicación uniforme que permita pues dar solución a esa multitud de conflictividades que se plantean en los cuerpos de la policía local. Y, en segundo lugar, se hace necesario también, porque es necesario adaptar a las policías locales de Extremadura a los nuevos tiempos. Decía durante la intervención que no podemos olvidar que ha transcurrido mucho tiempo desde la ley de 1990, con una única reforma puntual en el año 2002 y que estamos en el año 2013. Por tanto, no solamente el tiempo transcurrido, sino también la aplicación de la propia ley, las deficiencias apreciadas en la aplicación de la misma, hacen necesaria una revisión completa de esta norma. Y además, es verdad que existía o había, así se ha reconocido incluso por el propio Grupo Parlamentario Socialista en su intervención,
Existió un anteproyecto de ley allá por el año 2010, hubo un compromiso por el entonces anterior director general García Peña a los efectos de llevar a cabo ese anteproyecto de ley antes del final del último periodo de sesiones del año 2002. Estamos en el año 2013 y al final ha tenido que ser el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Extremadura actualmente, el que tome las riendas para llevar a cabo una reforma completa de la Ley de Coordinación de Policía Local. Es verdad que se hablaba entonces de que había una mesa de trabajo a la cual hasta en dos ocasiones se levantaron los sindicatos. Por eso abogamos y apelamos a ese necesario consenso para que el resultado de esta ley de coordinación de policías locales, sea consensuada no solamente por todos los sectores implicados, sino también por los grupos parlamentarios en el ámbito en lo que nos toca en Cámara Parlamentaria. Por eso nosotros vamos a apostar y vamos a apoyar a esa reforma completa de la Ley de Coordinación de Policía Local para llevar a cabo esa necesaria adaptación a la realidad social y funcional, no solamente de la sociedad extremeña, sino también, como decía, para atender a las necesidades de los colectivos policiales en particular en cada uno de los municipios. Somos conscientes de que este colectivo de la policía local en nuestra comunidad autónoma es disperso y numeroso y, además, también tenemos que recalcar desde este grupo parlamentario la importancia de este sector en la mayoría de los municipios de Extremadura, la mayoría de ellos con un carácter eminente rural. Además, también defender desde este grupo parlamentario que en ningún caso existe duplicidad, ni mucho menos choques de ámbito competencial. Siempre hay que abogar por esa necesaria colaboración, no solamente de lo que es policía local, sino también con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo y conveniencia de la elaboración de esta ley de coordinación se hace necesario en definitiva para promover y favorecer un servicio policial más moderno, más eficaz y más próximo al ciudadano. Mientras que en otras comunidades autónomas van ya hasta por la tercera ley en estos términos, en nuestra comunidad autónoma va a ser la primera vez que se acometa y se tome en cuenta y se aborde una reforma total, absoluta y profunda de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Somos conscientes y cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario para llevar a cabo todos los trabajos que desde nuestro ámbito competencial podamos aportar, hacer las aportaciones necesarias para enriquecer el texto y, en definitiva, abordar la reforma legislativa en su totalidad, no a través de reformas parciales como usted exponía durante su intervención. Así se hace necesario esa necesaria profesionalidad de los cuerpos de policía local, no solamente para llevar a cabo una adaptación en cuanto a la evolución de la normativa a lo largo de todo este tiempo, sino también para redefinir conceptos necesarios para hacer una policía más moderna, más eficaz, más eficiente, como puede ser la propia redefinición del concepto de la coordinación, adaptar la propia legislación al Estatuto Básico del Empleado Público o incluso incorporarse a esas sucesivas reformas que a lo largo de todo este tiempo, de este intervalo de tiempo, desde el año 1990 hasta el momento actual, se han venido produciendo a nivel estatal y que sí tienen una cierta injerencia o influencia en lo que es la seguridad pública local. En definitiva, establecer un marco jurídico único y de aplicación uniforme para evitar esa dispersión de la que hablaba y respetar siempre ese principio de autonomía municipal. Necesitamos esa ley de coordinación que abarque todos esos aspectos y festividades que afectan al cuerpo de policía local y para ello le reitero nuestro compromiso, tiendo la mano al resto de los grupos parlamentarios para trabajar desde el consenso y trabajar y hacer un trabajo en positivo, constructivo, para mejorar, enriquecer el texto. Para ello cuentan con el apoyo de este grupo parlamentario como interlocutor válido para llevar a cabo esos trabajos de consenso con el resto de grupos parlamentarios en esta Cámara. Nada más, muchas gracias. Gracias, doña Inés. Don Saturnino, sabe usted que tiene un tiempo máximo de 10 minutos para responder a los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterar con carácter general que es objetivo prioritario y esfuerzo de esta Consejería de Administración Pública, de la Dirección General del Gobierno de Extremadura, la colaboración y la cooperación con nuestros ayuntamientos, con la Administración local, en particular con las policías locales en este caso, pero lo que más importante
lógicamente con todos los extremeños y en concreto en esta materia de seguridad pública. Esto no es una simple declaración de intenciones, no son palabras efímeras, sino que me remito a los hechos, a las distintas actuaciones contrastadas y las realidades contrastadas desde las actuaciones desde esta Dirección General de esta Consejería de Administración Pública. Quiero decir con esto que, aparte de esta iniciativa legislativa que pretendemos abordar de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que ahora entraré un poco más en detalle, otras iniciativas, actuaciones, actividades realizadas desde esta Dirección General, desde la Academia de Seguridad Pública, por ejemplo, desde el Servicio de Interior de esta Dirección General, como por ejemplo en el 2012, es decir, la cesión de material a los ayuntamientos, los cursos selectivos realizados, los cursos de formación, las jornadas técnicas, las jornadas de puertas abiertas a escolares, a los policías locales en general, esas cesiones de material que decía, cesiones de la galería de tiros, las motocicletas, los vehículos policiales, los equipos técnicos, los parques infantiles de tráfico, todas esas actuaciones más otras como es la asistencia a las juntas locales de seguridad que intento acudir yo siempre personalmente, que transcurren por toda la geografía de nuestra región, aparte de los informes escritos y el asesoramiento verbal a todos los ayuntamientos y cuerpos de policía de nuestra región, teniendo en cuenta también las actuaciones previstas para el 2013 que ya están realizando, como es el plan de formación del 2013, que contiene importantes novedades en distintas materias, en materia de seguridad ciudadana, de seguridad vial, de detención de drogas, el curso de agente tutor para centros escolares, los cursos de guías caninos, con un incremento de estos planes de formación de un 100% en la aportación presupuestaria respecto al ejercicio 2012, con un incremento de los cursos del 100%, con una variedad de cursos que acabo de referenciar, presenciales, online, descentralizados. Hemos intentado también descentralizar mucho la formación de la academia, dadas las dificultades de muchas policías locales de acudir a la academia in situ. Se ha intentado vía online y con cursos descentralizados en distintas poblaciones de la región española, de la región extremeña. Y esas importantes novedades que acaba de referenciar, como es el curso de agente tutor para centros escolares, que ya hemos explicitado en otras ocasiones, el curso de guías caninos, importantes cursos en materia de seguridad vial, de seguridad ciudadana, de detención de drogas, la adquisición por la Academia de Seguridad Pública de un aparato de detección de drogas con carácter didáctico para que sea utilizado por los policías locales, y así como la continuidad en la cesión de esos materiales que acaba de referenciar a la Administración local. Entendemos, y reitero, pues ese compromiso desde el Gobierno de Extremadura de todas esas actuaciones unidas a esa iniciativa de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, ese objetivo prioritario, ese esfuerzo desde el Gobierno de apoyo a nuestros ayuntamientos, a nuestros cuerpos de policía local y, lo que decía, más importante, a la ciudadanía en general en materia de seguridad pública dentro de nuestras competencias y siempre con un respeto taxativo a la autonomía local en esta materia. Respondiendo a las cuestiones ya más concretas en materia de Ley de Coordinación de Policías Locales, referenciar que efectivamente, de acuerdo con el postulado que ha planteado Izquierda Unida, coincidiendo totalmente con las propuestas del Grupo Socialista, todos sabemos que esas son algunas de las materias, lógicamente, muy demandadas por la sociedad, por las policías locales, esas cuestiones que usted ha referenciado de la carrera profesional, de la posibilidad de asociación de las policías locales para que se puedan prestar entre varios municipios, todos esos elementos que acaba de referenciar totalmente de acuerdo. Son demandas de la población, de los ayuntamientos y de los cuerpos de policía, de los policías locales. También coincidir plenamente con la exposición que ha realizado la representante del Grupo Parlamentario del Partido Popular, efectivamente, y por ahí va encaminada la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Efectivamente, se puede indicar que desde el punto de vista un poco sustantivo, material, lo que hemos hecho, o lo que he hecho es simplemente indicar efectivamente, no entrar en detalle, los principios inspiradores de esta reforma, así como algunas pretensiones generales que tenemos desde la Dirección General en esa materia. No hemos entrado en el detalle, tendremos tiempo, con estos pocos minutos lógicamente es complicado el entrar en detalle, tendremos tiempo de entrar en cada uno de esos puntos que les referencié y que les podía decir las distintas afectaciones del nuevo texto respecto a la vigente ley, es decir, cómo la reforma. Podríamos hablar del artículo 2, lo relativo a la coordinación, del artículo 3, la creación de los cuerpos de policía local, el artículo 7 sobre el ejercicio de las funciones de coordinación, el nudo del 10 relativo a los ejercicios de competencias de coordinación y de la Comisión de Coordinación, el artículo 11 referente a la composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, todas las modificaciones que van en esos artículos, en el 12 sobre las funciones de la Comisión de la Coordinación de Policía, también lo referente al ingreso en la Policía Local,
lo relativo a la promoción y a la movilidad, lo relativo al personal auxiliar de la policía local, agente, que es importante, esa promoción trasladada desde los cuerpos que hay o desde el colectivo de auxiliares, en las reuniones que yo he tenido con ellos, lo relativo a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, referente a la segunda actividad, tema importante para nuestros ayuntamientos, para nuestros policías locales, sobre el régimen disciplinario, que también es importante reseñar. Esos son algunos de los aspectos que inciden el nuevo texto sobre el texto vigente de 1990. También podríamos hablar de otros textos o de otros aspectos en los que se incorporan y que no estaban en el texto vigente en materia de adaptación al Estatuto del Empleado Público, en materia de la posibilidad de asociarse municipios para crear esas policías, la intervención de la Administración autonómica en los procesos selectivos. Son muchos los aspectos que no es fácil resumir ahora en pocos minutos, que podría yo haber hecho referencia, pero que simplemente les traslado que van a tener cumplida explicación de ellos y vamos a tener la oportunidad con los grupos parlamentarios que hoy están aquí en esta comisión y con los otros agentes que yo referencié al principio, que son todos importantes y que ustedes también han referenciado, como son los sindicatos, como son las distintas asociaciones que hay en Extremadura, los distintos agentes implicados y, como no puede ser de otra forma, la Administración local, los ayuntamientos, a través de los representantes de la FEMPE. Desde el punto de vista procedimental, un poco formal o de tramitación, simplemente reiterarles que tenemos prácticamente redactado ya el proyecto. Ha habido reuniones un poco oficiosas con distintos colectivos. Nos han ido trasladando sucesivamente distintas propuestas, que muchas las hemos incorporado, por ejemplo, los auxiliares, también las distintas asociaciones que hay en Extremadura. Los sindicatos tienen ya sus planteamientos hechos y se nos han ido llegando. No obstante, como decía, a partir de escasos días convocaremos a esa comisión, les trasladaremos ese borrador de un poco de forma oficiosa para que vayamos ahondando antes de entrar en la tramitación, lógicamente, preceptiva y administrativa legal, como son pues dentro de la comunidad autónoma, pues el informe de necesidad, la memoria económica, la tabla de vigencia, los informes sectoriales, de intervención de los servicios jurídicos que todos ustedes conocen bien y, lógicamente, antes de esa tramitación parlamentaria, que ahí sí coincido con usted, que es importante que consensuemos un texto antes de que se inicie esa tramitación parlamentaria. Y ahí intentaremos nosotros ahondar con los distintos grupos con representación parlamentaria aquí en la comunidad autónoma. Simplemente indicar que el retraso, que los anuncios que se hayan producido hubo algo que incidió en ello, y es que nos había llegado una cierta comunicación que la Administración estatal estaba elaborando o tenía la intención de elaborar una ley de coordinación de policías locales a nivel estatal. Y nosotros, por el simple principio de prudencia, hemos tardado unas semanas en averiguar cuáles eran las intenciones de la Administración estatal. Y segundo, a través de un informe de los servicios jurídicos, ver qué efectos podría tener esa normativa estatal de coordinación de policías locales. Y aunque ya ha figurado en prensa y en algunos foros, y se nos ha trasladado la intención del Gobierno central, nosotros, dentro de esas competencias exclusivas que reseñaba yo en la primera parte de la intervención, vamos a insistir en que es competencia exclusiva nuestra y nosotros vamos a seguir nuestro camino en la elaboración de esta iniciativa normativa. Y ya veremos si el Estado, lógicamente, coordina algo. Y también indicar que dentro de la Dirección General no solamente está la iniciativa que se está abordando, sino en materia de espectáculos públicos, en materia de administración local. Estamos elaborando también una ley de régimen general de administración local completo, no como la actual solamente ley de mancomunidades de entidades locales, que solo referencia a esas entidades locales. Estamos abordando también la ley, lógicamente, de protección civil y urgencias y emergencias. Es decir, son muchas las iniciativas normativas de rango legal, pero también otras de rango inferior al de ley, de rango reglamentario, decretos, y todo se está haciendo en conjunto. Y ahora, en estas próximas semanas y en estos próximos meses, irán todas, no viendo la luz, pero sí proponiéndose ya los textos articulados que estamos elaborando. Por mi parte, simplemente indicarles que el objetivo último de esta normativa no es ningún afán revanchista por parte de nadie, de ningún miembro del Gobierno. El único afán cuando se inicia una iniciativa de esta índole, lógicamente, como servicio público que son y que regulan, exclusivamente es limitarnos a cuáles son las necesidades sociales, a cuáles son las necesidades de distintos colectivos y, desde el punto de vista institucional, acometer, lógicamente, lo que mejor sea, no para los distintos colectivos y ayuntamientos y demás, sino yo creo que la mejor regulación posible para el ciudadano. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, don Saturnino. Una vez finalizada su comparecencia, si usted lo tiene a bien, se puede quedar con nosotros, le invitamos, o si usted desea abandonar la sala, lo puede hacer perfectamente. Seguimos con el orden del día, que son las comparecencias de otras entidades o personas. El punto 4.1 es comparecencia de otras entidades o personas del excelentísimo señor delegado del Gobierno en Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre su gestión durante la pasada huelga general y sobre determinados incidentes producidos en el transcurso de la misma en la ciudad de Mérida. A través de los servicios de la Cámara, señorías, les informamos que hemos tenido conocimiento que el delegado del Gobierno no va a comparecer en esta comisión. Por lo tanto, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Sí, don Víctor. Pero imagino que habrá dado alguna respuesta. Simplemente le comunicamos que ha sido una conversación telefónica con los servicios de la Cámara y no le puedo decir absolutamente nada más porque no tenemos conocimiento de más. Con lo cual, don Víctor, pasamos al siguiente punto del orden del día. Antes de pasar, señora presidenta. No está usted en el uso de la palabra. Quien da el uso de la palabra es esta presidenta. Y, por lo tanto, vamos a ir por orden, señora vicepresidenta. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y solamente va a tener la palabra don Víctor Casco, que es el que ha solicitado como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida lo que tenga que decir. De un minuto, don Víctor. Por algo más de un minuto, porque creo que la situación que se ha generado es lo suficientemente grave. Esto es el Parlamento de Extremadura, el depositario de la soberanía de todos los extremeños, y el delegado del Gobierno, en todo caso, debería haber tenido un acto de mayor deferencia, es decir, si no quiere venir, que así lo justifique, o por lo menos lo diga, o lo informe a la Cámara. Lo digo porque los diputados que estamos aquí, y pues desde luego este diputado que habla, tiene la costumbre de prepararse las cosas, de trabajarlas previamente y de venir a una comisión con la intención de obtener la información que sea necesaria para la labor que hacemos. Lo digo además porque estamos hablando de una situación que se ha producido en la... Permita, señora presidenta. Permita, señora presidenta. Pasamos al segundo punto del orden del día. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Señora presidenta. No le he dado la palabra, señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta, no le doy la palabra y no se la voy a dar. Por lo tanto, seguimos. Usted pida el amparo que requiera. Señora presidenta. Don Víctor, no está usted en el uso de la palabra. Sabe usted perfectamente cómo ha sido. No, don Víctor, no le voy a dar más la palabra. Con el orden del día. Don Víctor, le llamo al orden. Don Víctor, le llamo al orden. Don Víctor, le llamo al orden. Haga usted el escrito que tenga que hacer y eleve usted las quejas que tenga que realizar ante la mesa de la Cámara. Haga usted lo que tenga que realizar, don Víctor. No le voy a dar la palabra más por más tiempo, don Víctor. No le voy a dar por más tiempo la palabra, don Víctor. Don Víctor, no le doy ya la palabra. No. Don Víctor, usted sabe perfectamente cuáles son los trámites. Usted tendrá que elevar la queja donde la tenga que elevar. Esta comisión lo que ha hecho es informar de lo que sabe. Ha sido una conversación telefónica con los servicios de la Cámara donde se informa que el delegado del Gobierno, y usted sabe perfectamente que no tiene obligación de comparecer. No hay obligación por parte del Gobierno, de la delegación del Gobierno, de tener que comparecer ante esta comisión. No hay más que decir. Don Víctor. Si un diputado pide amparo, es escucharle. ¿Para qué quiere usted el amparo? Pido amparo ante la actuación desarrollada por el delegado del Gobierno y considero que la Comisión de Administración Pública tiene que elevar una queja pública y formal al señor delegado del Gobierno. Don Víctor, usted pide la comparecencia. Usted tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Nada más, yo pido que esta Comisión de Administración se pronuncie sobre la actuación del delegado. Don Víctor, vamos a seguir con la comparecencia. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión.
¿Tiene valorado la Junta de Extremadura el ahorro de la Consejería de Agricultura obtenido en el último año como consecuencia de la reducción en sus servicios centrales de personal y servicios de GP? Está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que sabe usted que tiene un tiempo máximo de 3 minutos para poderla formular. Sí, la pregunta queda formulada exactamente igual que viene. Pero yo le pido, señora presidenta, que tenga en cuenta lo que ha dicho el compañero Víctor Casco y quiero que conste en acta que me parece que es un chuleo el que el delegado del Gobierno no venga y no explique por qué no viene. Porque somos los representantes del pueblo. Los representantes y yo le digo a usted que se atenga a la pregunta, don Alfredo, aténgase usted a la pregunta, aténgase usted a la pregunta que ha realizado y ruego que el término de chuleo no se recoja en acta. Señora presidenta, vale, pues don Alfredo, por favor. ¿Por qué no ha dicho, por qué no ha venido? ¿Y por qué no se explica ante los representantes? Don Alfredo, seguimos con la pregunta. Señora presidenta, la pregunta está hecha. Bien, bueno, pues para su contestación tiene usted un tiempo máximo de 10 minutos, doña María José. Disculpe, bueno, pues las incidencias que se han provocado en esta comisión y tiene usted un tiempo de 10 minutos. Bueno, ante todo, buenos días a todos y muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, miembros de la mesa, señoras y señores diputados. Comparezco ante esta comisión para dar respuesta a la pregunta formulada por don Alfredo Escribano y dar así cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de esta Cámara. En primer lugar, tengo que decirle que creo que hubiera sido más adecuado formular la pregunta a la Consejería de Agricultura, que es quien puede tener una valoración más precisa de los datos relativos a las encomiendas que haya realizado con respecto a GPS. Pero como la cuestión creo que gira, va usted un poco más allá en torno a todos los ahorros que se están produciendo en esta materia, pues intentaré dar respuesta a la misma, indicándole también, informándole de las medidas que se están implementando en GPS destinadas a mejorar y a conseguir ahorros que están redundando ya en toda la consejería y no solo en la Consejería de Agricultura. Como ustedes saben, GPS es un medio propio de la Administración, así está configurado en su ley reguladora, que es la Ley 4/2005, y tiene como objeto social la realización de todo tipo de actividades de carácter material, técnico o de servicio que le puedan ser encomendadas por cuenta y bajo la supervisión y control de la Junta de Extremadura a través de los oportunos convenios o protocolos. Como conocen también, a través de estas encomiendas, GPS obtiene recursos, puesto que su propia ley establece que los recursos pueden venir, además de asignaciones presupuestarias en los presupuestos o de subvenciones u otras materias, a través de las aportaciones que se estipulen en los propios convenios o protocolos que se establezcan en las encomiendas con la Administración. Es decir, que a cambio de la realización de las actividades encomendadas, GPS recibe de la Administración un pago. Como conocen, este pago se calcula también atendiendo a las tarifas que tiene establecidas GPS por la prestación de esos servicios y que fueron aprobadas por resolución de la Consejería de Economía en diciembre del 2010. Por tanto, para valorar el ahorro, en primer lugar, tendremos que tener en cuenta que la Consejería de Agricultura haya podido tener con GPS menos actuaciones que en ejercicios precedentes. Eso por una parte. En este sentido, según los datos que tenemos, la Consejería de Agricultura ha encargado encargos a GPS de una manera responsable, atendiendo a sus necesidades y atendiendo a sus importes globales, podemos indicar que ha habido una reducción del periodo 2011 a 2012. En esta reducción resulta complicado discriminar en todo el conjunto de encargos realizados por esa consejería qué acciones son las que corresponden o qué acciones son las que se prestan para los servicios centrales. Pero de manera aproximada y según los datos que comento obrantes en GPS, los datos en servicios centrales de la Consejería de Agricultura ascendieron en el año 2011 a la cantidad de 8.120.849,16, mientras que en el 2012 la cifra ascendió a la cantidad de 6.580.047,37 euros. Es decir, podemos establecer una variación interanual de 1.540.801,79 euros. Aquí es necesario resaltar
Lo que le he comentado antes, que la Administración ha abandonado un comportamiento en el que tenía cabida la contratación de bienes y servicios a precios desmesurados y ha pasado a comportarse como un cliente responsable que solo encarga aquello que necesita. Pero, como le comentaba, creo que la explicación no queda ahí y es tan sencilla, y supongo que es por ahí por donde va dirigida su pregunta, porque, como le he comentado, el sistema de precios de GPS está basado en un sistema de tarifas oficiales que rigen para determinar el precio de sus encomiendas. El sistema de tarifa no es otra cosa que el precio que establece la empresa pública por los servicios que presta. Este precio, indudablemente, como cualquier otra empresa, cuando establece el precio de su producto, viene determinado por diversos factores, entre ellos el coste de producción del producto. Por tanto, lo que sí debe ser considerado como un ahorro es el menor coste de los servicios que está prestando GPS, y que ese ahorro se está produciendo gracias a la eliminación del gasto superfluo y una gestión racional del gasto necesario, tanto en lo que podemos considerar como gasto general de la empresa como lo referido al gasto de la explotación. Ya que no está de más recordar que el gasto general actúa como un impuesto que grava la producción de los bienes y servicios de una empresa, por lo que tanto su disminución ha sido fundamental. Al hacerlo, la empresa se ha hecho mucho más competitiva y está siendo capaz de producir los servicios que se le encomiendan a un menor coste que antes. Este ahorro, además, está preservando el empleo dentro de GPS. Además, hay que decir que se está llevando a cabo una aplicación de las tarifas con el máximo rigor, de manera que suponen para el cliente el menor coste posible. Por tanto, todos estos hechos, las tarifas ajustadas, unos menores gastos repercutidos al cliente, unidos a las ventajas que está suponiendo el ahorro de los costes internos de la empresa, son los que están permitiendo un auténtico ahorro y son los que están posibilitando que, a pesar de que los importes de las resoluciones de encargos se hayan podido minorar en algunos casos, se está pudiendo preservar el empleo dentro de GPS. Por tanto, consideramos que el verdadero ahorro se encuentra en esos conceptos. Y muchas gracias. Gracias, doña María José. Para turno de réplica, don Alfredo, tiene usted un turno de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Espero que disculpen mi enfado, pero no era personal contra nadie de los que está aquí sentado, ni siquiera contra la presidenta como presidenta y mucho menos contra usted, que ha contestado a la pregunta. El enfado es porque creo que como diputados no podemos consentir que a veces se nos intente ningunear, ni más ni menos. Todo lo demás queda ya solucionado. Mire, señora secretaria general, en cuanto a la respuesta que usted hace en torno al tema de GP, nosotros hacemos la pregunta en Administración Pública porque, evidentemente, GP depende de Administración Pública, de la Consejería, y esta es la comisión donde aquí tratamos los temas, con las preguntas, las consultas y demás. El asunto no es tanto en los servicios, en el ahorro, sino también saber el ahorro en materia de personal. Es verdad que hay cuestiones que no entienden quizás de la lógica en lo que sería pues la adscripción a una relación de puestos de trabajo, un trabajo determinado y un salario por ese trabajo determinado. Es decir, es verdad que los servicios se centralizan y teóricamente se centralizan para ahorrar, pero también es cierto que ustedes han pasado las nóminas de EGP en buena medida a una empresa privada. ¿Eso revierte en beneficio? Es decir, ¿eso produce ahorro o al pasar las nóminas a una empresa privada en ocasiones se gasta más? Y han tenido también indemnizaciones, han tenido también despidos improcedentes y, por lo tanto, han tenido juicio y me imagino que eso habrá generado unos costes que habrá que sumarlos en eso del debe haber saldo. Porque, claro, a veces el solucionar una papeleta cuesta más que el dejarla en ocasiones como estaba o intentar regularla de otra forma. Ya aquí se ha hablado en otras ocasiones de que en GPES no hay un salario determinado, es decir, no hay un salario medio. Hay gente que hace un trabajo y en ocasiones cobra más, y hay gente que hace el mismo trabajo y en ocasiones cobra menos porque depende de la empresa de origen. Y eso es una realidad. Se firma un contrato y en función del contrato hay una serie de condiciones, entre ellas las económicas, y eso es lo que se cobra. Y, por lo tanto, todo el mundo, quizás haciendo el mismo trabajo, no todos cobran el mismo salario. Y después tenemos un problema en la información que nosotros tenemos, que puede estar equivocada o no. Por eso también traemos aquí a la Consejería para que nos responda. Si alguien cobra un salario determinado por un trabajo determinado y la cantidad es superior
a ese trabajo en otra encomienda o en otra parte de GP, ¿cómo se compensa? Es decir, porque me imagino que habrá encomiendas que sí son rentables, evidentemente, entre comillas, y habrá otras encomiendas que producen producen una cantidad de dinero que efectivamente habrá que reponer de otro sitio. Es decir, hay encomiendas que se ajustan a la realidad del proceso y hay encomiendas que a lo mejor pues resultan que tienen ganancias o que tienen deuda. Y eso también habrá que sumarlo para saber si es cierto que ha habido ahorro en el proceso que ustedes han iniciado. Y por último, lo que sí me gustaría preguntarle es, ¿todo esto que se está haciendo de acuerdo con los trabajadores? Porque el comité de empresa en varias ocasiones ha salido a los medios de comunicación diciendo que hay una parte muy importante, sobre todo de la formación, que no pasa a través del acuerdo de comité de empresa. Es decir, que ustedes hay cuestiones que se las dan como hechas y, por tanto, esas cuestiones afectan a ese personal en su comité de empresa como personal de GP. Hay personas, empleados públicos, de algunas consejerías que prestan los servicios en GP y, aunque dependan funcionalmente de su consejería, sí dependen en otras historias de GP. Y todo eso es a lo que hemos dado en llamarle la pregunta, si en servicios y en recursos humanos hay ahorro o no hay ahorro. Porque, claro, habrá ahorro quizás a partir de cierto momento, pero por ahora, por los datos que manejamos, que vuelvo a decir que quizás estamos confundidos porque evidentemente no estamos en el Gobierno, pues puede ser que no haya todavía ahorro. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para turno de dúplica, doña María José, tiene usted un tiempo máximo también de 5 minutos. Bueno, vamos a ver, voy a intentar darle respuesta, pero es que son muchísimas cuestiones interrelacionadas unas con otras, de materia que no tienen directamente indirectamente que ver con la pregunta, pero que son cuestiones básicamente de personal. En primer lugar, vamos a ver, en GP lo que rige es la aplicación de las tarifas que tiene oficialmente aprobadas. Y esas tarifas, muchas, son costes de personal. El coste de personal se determina a través del coste que tiene un salario de un trabajador de una determinada categoría. Y entonces, cualquier trabajador que preste servicio en GPs, independientemente de la consejería que sea encomendante, tiene establecido un sueldo que es en función de la tarifa que repercute GPs a la Administración. Y esa tarifa está en base a precio de mercado, o sea, lo que cuesta un salario para cualquier otro trabajador que no esté en GP, que estuviera en cualquier otra empresa. Ahora, una vez dicho eso, no sé si se refiere usted a que haya dispersión de salarios y de categorías en GP, que es uno de los problemas que este Gobierno precisamente está arreglando, que venía derivado de la fusión que se hizo de las 7 empresas en un único grupo empresarial y que en realidad había sido una fusión ficticia en cuanto no se había consolidado como tal el grupo de empresas. Como usted sabe, si hay una unión de empresas, debe haber una misma política de salarios, de retribuciones y un organigrama y una catalogación de puestos. Lo que es absurdo es que dentro de una misma empresa 2 personas con la misma categoría profesional estén cobrando distinto. Entonces, eso es una de las cosas que se ha ido reconduciendo. Por supuesto, con pleno respeto y con plena conciencia y conocimiento por parte de los sindicatos, puesto que si afectaba a derechos de trabajadores siempre se ha dado parte a los sindicatos. Eso por un lado. Eso, al final, también se ha llevado a cabo a nivel de personal directivo. Pues como ustedes saben, había un personal directivo bastante elevado que estaba al frente de cada una de las áreas de gestión que eran la similitud con las empresas antes creadas. Entonces, se ha llevado a cabo también a nivel de personal directivo una reorganización y una similitud de salario a igual responsabilidad. Entonces, todas esas cosas son las que están configurando sistemas de ahorro dentro de GPs, al igual que se haya llevado a cabo también una política en materia de eliminación de gastos superfluos, por ejemplo, de alquileres, que GPs estaba pagando en el 2010 más de 1 millón de euros de alquileres. Estaba pagando por asistencias externas, pues creo que era del orden de 3 millones de euros. Ahora, no se sacan asistencias externas, se realiza todo con personal de GPs. Entonces, yo creo que todas las medidas que se están adoptando son en orden a tener configurado un orden jurídico y laboral acorde con un grupo de empresas
y con respeto a los derechos de los trabajadores y con convocatorias de puestos de trabajo mediante una oferta pública disponible para todos los ciudadanos en la página web de GPS. Aparte, se están implementando medidas para la contratación centralizada, que suponen ya un ahorro. Esperamos conseguir un ahorro en las tarifas para el ejercicio 2013 cercano al 9%. Todas esas medidas, lejos de perjudicar a los trabajadores, lo que están haciendo es que, a pesar de que se disminuya por parte de la Administración los recursos para poder llevar a cabo encomiendas de gestión, están solucionando el que GPS pueda mantener un nivel de empleo similar o parecido al que tenía en años anteriores, porque sus costes de producción están siendo más baratos, pero sus costes de producción internos, no asociados a los derechos de los trabajadores. Entonces, yo creo que en ese sentido es de felicitar la labor que se está realizando y, por supuesto, los ahorros se están consiguiendo, pero no solo para la Consejería de Agricultura, repito, sino para todas las encomiendas que se realicen por la Administración. Muchas gracias. Gracias, doña María José. Finalizado su intervención, pueden abandonar, si quieres, la sala y nosotros continuar con lo que es el desarrollo del orden del día. El sexto punto es la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. La primera es la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de los responsables de la Asociación de Agrupaciones de Protección Civil, la PROCIEX, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre las acciones propias y complementarias y o en colaboración con otras entidades en materia de protección civil en el territorio de Extremadura. Está formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, que tiene don Juan Manuel un tiempo de 3 minutos, si quiere, para argumentarlo. Sí, señora presidenta. Voy a justificar las dos peticiones de comparecencia juntas, aunque luego la votación se realice individualmente. Se trata de pedir que comparezcan voluntariamente, por supuesto, los representantes de estos dos colectivos de representación de Protección Civil de Extremadura, como lo han hecho otras entidades, otros colectivos en esta comisión o en otras de la Cámara, para conocer cuáles son sus trabajos, sus inquietudes, sus necesidades y sus demandas tanto de APROCIEX como de APROBOES en la materia de protección civil. Gracias, don Juan Manuel. Pasamos a la votación de las dos solicitudes. Por lo tanto, ¿votos a favor? Entonces, por unanimidad, de los presentes, efectivamente, no está don Víctor Casco, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida no está. A ver, señorías, antes de finalizar el orden del día, esta presidencia, si a todos les parece bien, todos lo tienen a bien, se verá trasladada a la mesa de la Cámara de lo sucedido respecto a la no comparecencia del delegado del Gobierno a los efectos oportunos, para que se esclarezca el por qué no ha venido a esa comparecencia, ya que ninguno somos conocedores de las razones o de las circunstancias que han motivado o que le han podido llegar a impedir la comparecencia de esta mañana. Parece que no se puede juzgar y no se puede hablar como se han hecho en los términos en que los que se ha hecho. Por lo tanto, si a usted le parece bien, se elevará ante los juicios de la Cámara de la circunstancia que se ha dado esta mañana aquí. Muchas gracias por todo. Se levanta la sesión.